Saludos, buenas tardes, amigas, amigos, que nos siguen aquí cada tarde en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Hoy es jueves, ni te encases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Y hoy el estudio engalanado con la presencia del señor Abigail Soto. Bueno, la verdad es que el doctor no solamente era Felín de Fefen, que ya me lo estoy recordando, doctor, ya lo estoy recordando, no lo olvidaba. Y está Blanco, una persona que es una figura, es una figura de mucho tiempo en la lucha política, siempre con mucha honestidad, ha sido parte del PRD, fuimos parte del PRI. Y la verdad es que es un orgullo tenerlo por aquí. Bienvenido. Bueno, jóvenes. pues aquí parte del elenco tenemos al señor Rafael Andújar, el Felín, el de Fefen, y como invitado el honorable doctor Henry Blanco, vicepresidente del PRD, abogado y politólogo. Bienvenido a nuestro estudio. Muchas gracias, me siento honrado al estar compartiendo con ustedes este espacio. Bueno, lo chulo es que aquí el que menos lo conoce soy yo, porque ustedes tres pueden hacer un programa solo. La misma generación. Por supuesto, somos de la misma generación. Señor, sí, es verdad. señora Abigail Soto, Bueno, arranque. lo primero que es saber cómo está el PRD en estos momentos. Esa es una interesantísima pregunta, porque yo pienso que mucha gente no nos está viendo en la vida política tan activo. Sí. Y eso es porque nuestro líder y presidente del partido, Miguel Valga Maldonado, estableció hacer una auditoría. Todos ustedes saben lo que hizo el gobierno con el PRD. Dirigió todos sus cañones a quererlo destruir definitivamente. Le compró sus sindiquitos, Sí, le sí, compró sí, su- no, le compró a todo el sus mundo. directores, sus Compró regidorcitos. diputado. Es decir, fue una persecución tenaz. Y aún así, nosotros sobrevivimos a que el gobierno en esa embestida De a algunos nivel nacional de lo comprado, después lo desechó. exactamente, ¿no? Y lo dejó en el aire. Que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, nosotros empezamos a formar dos grandes comisiones, una que le encabezó Héctor Guzmán y la otra doña Peggy, y empezamos ahí municipio por municipio, distrito por distrito, y empezamos a recomponer y a ver lo que nos habían dejado en la estructura partidaria. Y tenemos alrededor de un año y algo que estamos trabajando en esa línea. Y puedo adelantar que nosotros tenemos en la estructura partidaria en más de un 85% de toda la estructura a nivel nacional, tanto en los distritos municipales como en los municipios. Y estamos entrando en una segunda fase ahora, que es la constitución, que también ustedes conocen porque eso no es extraño, de los comités afectivos. Estamos haciendo un plan piloto ahora mismo con el propósito esencial de hacer crecer el partido. Nunca nos dio tiempo a nosotros entrar en esa fase porque las luchas internas, los quintacolumnas que tenía el PRD adentro y que no dejaban sentar el trabajo ni dejaban dirigir al líder del partido en el trabajo organizativo, ya felizmente nosotros no tenemos ese problema y hemos avanzado mucho en todo lo que es la estructura nacional del PRD. Pero hemos visto a doña también a Héctor sobre ese proyecto que ustedes tenían, que ya dice que lo han culminado, pero ¿qué se ve hacia fuera del PRD? Porque prácticamente los medios de comunicación, nosotros que tenemos información, como que no sentimos que esa fuerza política se esté sintiendo. Mira, eso viene de hace mucho tiempo. Okay. Lo que se veía en el PRD eran las luchas y las cosas que nos sacaban, todas cosas muy negativas. Los sillazos, los encontronazos, la falta de respeto al liderazgo a todos los niveles. Sí. Y esa era la imagen, todavía persiste la imagen. Y todos sabemos que el líder del partido es un hombre honorable, es un hombre solidario, es un hombre que, es más, es tan bueno que se ha pasado y le ha quedado una imagen de acusaciones que le han hecho porque ni siquiera se ha defendido.
Entonces, no le gusta lastimar ni no le gusta ofender. Y en política, a veces, acuérdense de cuál era la actitud de Peña Gómez. Vincho estaba en un programa y se le aparecía en el programa a desmentir todo lo que decía Vincho. Sí. Sin embargo, esa no es la imagen que tiene nuestro líder. Pero eso es lo que no lo, pero esa parte de Miguel Vargas es lo que le ha hecho mucho daño político, porque ni siquiera tiene un medio de comunicación, un comunicador o dos o tres, además dos o tres, no tiene un comunicador que pueda la línea de él día a día llevarla, o sea, prácticamente no tiene a nadie, nada más son ustedes, Héctor, Peggy, Ramón y dos o tres nada más. Dos cosas. Lo primero te que estoy atacando, sí, te estoy pero está atacando. bien, Okay. me encanta eso. Lo primero es que tenga un equipo que lo defendiera y ya él está construyendo y reconstruyendo un equipo que salga a defender no solamente al líder del partido, sino a toda la estructura del partido. Es lo que queremos, es lo que queremos. Y lo segundo, dentro de la reestructuración y reorganización que estamos haciendo, estamos trabajando la parte de comunicación. Y Héctor Guzmán está jugando un papel estelar en esa área. Y estamos trabajando tanto para las redes como también para lo que es normalmente lo que es la radio y la televisión. Pero esto no puede ser lo político en todo, es que tiene un equipo de comunicación, sacar todo eso que ustedes tienen ahí y sacarlo y poner un equipo bueno. Estamos en eso. O los que están ahí están buenos, Tanto así que en su momento, en el relanzamiento que va a hacer el partido, en su momento, verán muchas caras nuevas. Qué bueno. Y gente con prestigio, con deseo de trabajar y no tener esta playa de dirigentes políticos que le han hecho tanto daño, que una de las razones por la cual la juventud, ustedes, jóvenes, no quieren saber de la política, es exactamente por eso, porque la imagen, los modelos que tenemos de los políticos que han hecho ejercicios en los últimos años, no es agradable. Fíjate cómo le han hecho tanto daño al sistema de partidos que inclusive los partidos políticos no son los políticos de carrera, salvo algunas organizaciones políticas que sí tienen muchos políticos de carrera, pero ya estamos viejos, porque nosotros éramos poetas del ejercicio político, Félix. Nosotros teníamos una idea sobre el ejercicio político y éramos servidores públicos, realmente éramos servidores públicos, pero desgraciadamente lo que ha habido en los últimos tiempos es gente que se sirven de la política. Doctor, mire, yo voy a intervenir porque usted tocó el tema de la juventud. ¿Qué pasa? Aquí se da una situación que muchas veces, directa e indirectamente, a las aspiraciones, a los jóvenes, nos cortan las alas, porque aquí hay viejos zorros, como se llaman, en toda la esquina, que dicen, no, porque no tienen la experiencia, no tienen pero usted no nació con ella. O sea, se supone que de algún momento usted entró en el ejercicio y se nutrió y aprendió. Ah, no, pero para no darle paso a generaciones nuevas te dicen, no tienen la experiencia, no tienen el liderazgo, pero ¿quién entra así? O sea, se supone que todo el mundo a nivel de su trabajo deja su huella, deja su impronta. Entonces, ahí tenemos que atacar esa parte. ¿El PRD tiene alguna política respecto a eso? No tenemos la experiencia, pero tenemos el deseo de incursionar. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer con nosotros? Lo primero que tienen, lo más hermoso de la juventud, es la voluntad y el deseo, sanamente, de cuando traza una meta, dedicarse por entero, con pasión, a esa meta que se traza en la juventud. Y eso fuimos nosotros. O sea, fuimos una juventud con pasión de tratar de construir una nación diferente, un país diferente. Miren, de los líderes, salvo Juan Bosch y el propio Peña Gómez, de los líderes que más oportunidades le ha dado a la juventud, es el que nosotros actualmente tenemos. Y Abigail lo sabe. Le ha dado espacio a ese grupo
que abandonó el PRD, y qué bueno que lo haya abandonado. Yo sí me alegro, porque para hacer ese tollo de gobierno que han hecho y ese fraude que le presentaron una cosa y han hecho toda otra cosa, era mejor que se fueran del PRD. Y nosotros abrazar lo que en su momento ha sido la política y el pensamiento claro de José Francisco Peña Gómez. Pero miren, a esa mayor parte de ese liderazgo del PRM, pregúntenle quién le dio la oportunidad de ser líder y dirigente político. Fue Miguel Vargas Maldonado que le dio. Ahí hay hasta candidatos presidenciales que dentro de su seno, que quienes dio todas las oportunidades, incluyendo al propio presidente de la República, que en muchísimas ocasiones lo designó como representante del partido en muchas áreas territoriales de este país, y lo propuso hasta como senador, y todos ustedes saben de eso, y sin embargo, mejor dicho, tenemos ese líder que le ha dado oportunidad. En estos momentos, a propósito, nosotros tenemos para este sábado 22 un encuentro nacional con todas las estructuras juveniles, y estamos haciendo presencias inclusive de una representación de jóvenes universitarios que forman parte del grupo estudiantil del PRD en la UAS. Nosotros tenemos ese encuentro para darle los espacios a los que no lo tienen y seguir construyendo y seguir reforzando a los que realmente tienen que jugar su papel, que es la juventud. La juventud es el protagonista esencial de las transformaciones en cualquier sociedad. Y de eso está consciente Miguel Vargas. Y por eso tenemos con él ese encuentro para el sábado, este sábado 22, donde es parte del relanzamiento que tiene el partido. Él está visitando las diferentes provincias y municipios, el presidente Miguel Vargas. Aún no. Todavía no. No. Tú sabes que está esperando que todo llegue, la información más o menos. No, la actividad política se hacen por etapas. Okay. Entonces, nosotros en una primera fase lo que hicimos fue reestructurar, sí, yo actualizar, aquí, vinieron aquí exactamente, siempre. Reestructurar y actualizar toda la estructura del partido. Okay. Todavía no lo hemos agotado en un 100%. Ajá. Pero ya tenemos un más de 85%. Ya ustedes saben lo que le falta, por ejemplo, en una provincia, cuánto nos faltan dirigentes que vamos a llenar. Eso ya tienen inventariado. Eso está en el proceso, porque ya casi estamos entrando, y en algunos casos tomamos el este y la capital como plan piloto. Ajá. Para iniciar el proceso de comité afectivo. Sí. Que ahí descansa una de las áreas de crecimiento del partido. Esa es una fase. Y luego entonces entraremos en la fase de hacer más opinión pública, en la reestructuración de los frentes. Y yo pienso, fíjate que nosotros en estos momentos jugamos un papel estelar. Todavía está en discusión porque prácticamente le arrebataron la candidatura de Yubelki Aquino, que la presentamos en el colegio médico. ¿Eso fue ahora? Eso fue recientemente, el miércoles. Bueno, sí, ahora cuando perdió la... Exactamente, sí. Eso. Nos hicieron una serie de truchimanerías y malas artes en ese proceso, y le estamos encaminando un proceso ya de... Pero ya se juramentaron, inclusive ya, sí, ¿verdad? Pero eso está sometido al tribunal administrativo, porque hubieron muchas maniobras fraudulentas ahí. Ya. Doctor, una pregunta. Usted en varias ocasiones ha mencionado que el partido a nivel de dirigencia y demás ya va por el 84%, o sea que están haciendo una ardua labor, pero para afuera, a nivel de números, ¿qué está marcando el PRD? Mira, esa es una interesante pregunta, porque todos sabemos que todas esas encuestas la hacen con fines y propósitos determinados. Y regularmente, como hay un interés desde arriba del gobierno a aniquilar todo lo que puede ser PRD, no nos toman en consideración. Solamente concentran, que inclusive hicimos una denuncia porque a de tiempo se están haciendo, y Félix sabe mucho de eso, que se están violentando los plazos
en la que esas compañías encuestadoras debían actuar y se han lanzado a casi a 4 años de un Una proceso guerra, electoral, tienen una guerra de a encuestas. una guerra de encuestas y solamente están privilegiando, que creo que hay partidos de oposición que se están prestando ese tipo de juego y no debe ser. Es decir, este es un proceso donde le deben dar un respiro a la ciudadanía y que los partidos políticos empiecen a hacer su diagnóstico, sus reflexiones sobre las partes, sus debilidades y sus fortalezas, para nosotros construir una buena oposición que sea y sirva de contrapeso a uno de los gobiernos más malos que ha tenido la República Dominicana. Doctor, pues a viernes, señora Abigail Soto, continuamos aquí con Sí. el jurista Henry Blanco. Sí, quiero ver, don Henry, a que nos diga cómo está el PRM gobernando a la República Dominicana en estos momentos, visto de ustedes el PRD. Si yo fuera entrevistador, hiciera una pregunta Hágala. cónsono Hágala, con hágala. la pregunta que tú me estás haciendo. Sí. Y yo dijera, me gustaría que alguien me contestara del gobierno, ¿cuál área del poder está bien? Pero bájele algo, no puede ser así. Pero no, ¿Cómo va a yo ser? te lo voy a contestar. No, está bien. Te voy a contestar en tu pregunta. Analicemos lo que está ocurriendo en el área de educación. Vamos a ver con Señores, seriedad. miren, en el área de educación, primero ha fallado tener gerencia ahí. ¿Cuántos secretarios ya o ministros de educación llevamos? Son 3, ¿verdad? Son 3. Y ninguno han dado pie con bola. El político es un gerente. Y dos han salido con mucho ruido. Sí. No quiero entrarme todavía ahí porque eso es un área muy específica No, pero que todos sabemos que eche, es no te corrupción, preocupes. que es la parte de la corrupción. O sea, fíjense que está tan mal y ha estado tan mal su gestión que ni siquiera ha tenido un stack gerencial de la cual envíe un mensaje de respeto a la ciudadanía. Eso es lo primero. En segundo lugar, señores, miren, la educación es básica para todos los países que se han desarrollado en el mundo. La fortaleza del progreso, del desarrollo de una nación, descansa en la educación de cualquier país. Y solamente habría que ver lo que es Japón, lo que es China, lo que es la India. Son países que han priorizado, han privilegiado la educación y por eso han desarrollado todo su potencial económico. Entonces, en un país donde no se privilegia la educación, ¿cómo puede andar? Y fíjense, ¿qué han ido a hacer los que han sido designados en esa posición? Todo el mundo sabe que esa es un área que necesita una profunda transformación en lo que ha sido su filosofía y su accionar. La educación necesita una currícula diferente que cambie desde los cimientos hasta todo el sistema del qué hacer y de su filosofía. Pero no, vamos a coger otra área, la agricultura. Señores, cuando este gobierno asumió esa área, aquí el suministro alimentario nacional estaba por encima de los 90. Sí, se mantuvo muy bien. Se mantuvo a tal punto que las empresas hoteleras se abastecían exactamente de la producción nacional. Sí. Eso está ocurriendo ahora. Yo creo que no estamos ni en un 70 del suministro. Ha bajado esa situación porque ha entrado un sector importador que es la parte donde estos modelos de gobiernos neoliberales se afianzan. Es decir, abandonan la producción nacional para privilegiar sectores importadores nacionales y extranjeros para abastecer el mercado. Y si así, y la salud. En todas estas áreas han brotado, digamos, manifestaciones muy serias de corrupción. Entonces, solamente para tener esas 3 áreas específicas, podemos asumir de que un gobierno puede estar bien así. Además, ahí está el renglón de los préstamos.
los préstamos no podemos satanizarlos, porque nosotros tuvimos, Abigail lo sabe perfectamente, y que hablaba mucho de eso, Jacobo Masluta, que decía, señores, no satanicemos el crédito, porque si usted coge un crédito y lo coge para invertir, eso le va a generar beneficio. Es decir, es bueno, te va a pagar el crédito, pero al mismo tiempo eso le va a generar beneficio para la nación. Entonces no es mal como tal. Ahora, cuando usted coge crédito como este, que se puede juntar casi un siglo, de todo del que ha cogido más en ese siglo, préstamo, usted lo junta y usted dice, ¿y qué ha hecho con todo eso, con todo ese dinero? Doctor. Usted tiene que llegar a la conclusión, de que tu gobierno no tiene nada que exhibir. Un gobierno malo. Nos estafaron. Podemos decir públicamente que nos estafaron. Se vendieron como los anticorruptos. El cambio. Se vendieron como los anticorruptos y resulta que han hecho peor a lo que ellos acusaban, según ellos, han hecho peor, tanto en la parte de educación y en los servicios lo han abandonado todo. El peor servicio que puede recibir un gobierno lo ha hecho este. Doctor, hay algo que me gustaría consultarle porque, por ejemplo, lo que está mal, todo el mundo lo ve. Y es muy fácil criticarlo porque si está mal y está a la vista, oh vaya. Ahora, ¿dónde está la parte de ustedes de este lado? Propuestas, soluciones, porque usted me puede decir, en educación hay problemas con esto, esto y esto. Ahora, ¿hay alguna propuesta? O sea, aparte del ataque a lo que sabemos que ya está mal, ¿qué plantean ustedes? Bien, lo primero, los gobiernos neoliberales, los modelos de gobernanza neoliberales, lo que son gobiernos de coyuntura. No resuelven los problemas de raíces, no resuelven los problemas estructurales de la nación. Por eso es que ustedes ven que lo que van es a pegar remiendo, a hacer remiendo en las instituciones públicas. Es decir, nosotros tenemos una visión estructuralista, estructural de solución. Si vamos a transformar, hay que sentarse con todos los sectores que intervienen en educación a transformar ese modelo de educación desde su filosofía hasta su accionar. Es por ahí. Y en la agricultura hacer lo mismo, pero sobre todo en educación. Repito, no podemos apostar a un desarrollo, a un crecimiento en el país si no privilegiamos la educación y la formación, porque esas son las bases esenciales para el desarrollo de cualquier nación. ¿Y está bien el sistema energético en el gobierno? Esa es una gran pregunta, señores. Mire, continuando con lo mal que lo ha hecho este gobierno. No, pero tú no me ves lo mal, pero doctor, no sea así, ayúdame un chico. Pero resulta que a ellos le dejaron hasta cosas que tenían que darle continuidad y lo abandonaron porque lo primero que se instaló ahí, satanizando lo que fue Punta Catalina. Sí, cierto, y si no fuera por Punta Catalina, este país tuviera pagado completamente. Es una gran verdad. Entonces, eso es lo primero. Pero yo sigo insistiendo, señores, miren, para contestar tu pregunta, tú no puedes presentarle a la nación, y de eso yo espero, y Félix me va a apoyar ahí, de eso yo espero que nosotros empecemos a evaluar a los partidos políticos, no solo por el dinero que posean para hacer una campaña, que ese es el gran mal que le ha hecho el narcotráfico al sistema de partidos, sino porque presenten programas, que retomemos los programas. Nosotros tenemos un programa de gobierno que descansa esencialmente en las ideas socialdemócratas, socialistas democrático, que plantea soluciones estructurales, no soluciones coyunturales. Que estos tipos de gobierno, como ese sector conservador que se fue del PRD, y qué bueno que se haya ido, y que no haya dejado nosotros construir un partido, que es el partido que quiso Juan Bosch en su momento y que quiso Peña Gómez en otro momento. Un partido que plantee soluciones estructurales, de raíces, a un modelo de gobierno neoliberal, que es una corriente capitalista que, como el Papa dijo, es la corriente del capitalismo salvaje. ¿Pudiera alguna posibilidad de que Miguel Vargas y Luis Abinader se reúnan y lleguen a un acuerdo de que el PRM es el único partido
del doctor José Francisco Peña Gómez? Definitivamente no. ¿Cómo? Porque resulta que nuestra posición es completamente diferente, radical. Con ese Doctor, pero el grupo. Ese PRM es un se grupo- desprendió de allá. ¿Por qué tan tajante? Déjame terminar. Sí, es tan tajante porque no es una contradicción de quítate tú para ponerme yo, sino es una posición radical desde el punto de vista ideológico político. Nuestra diferencia es que ellos piensan en una corriente del capitalismo diferente a la corriente de nosotros, que es socialdemócrata. Fíjense que los países que han logrado desarrollo económico, desarrollo político, que lo han fundamentado en la educación, son los países que se enmarcan dentro de un pensamiento político. Y cuando te hablaba ahorita de que qué bueno que sería en que en el próximo escenario la oposición construyera una propuesta de estructura de cambio. Es decir, que no sea el elemento de recurso el que prime, sino que irle enseñando a la población que ellos representan el sector conservador, el sector de derecha, y que nosotros representamos el sector liberal, el sector progresista, el sector que tiene una propuesta de cambio, de transformación real de la sociedad dominicana. Bueno, ahí vamos a tener también nosotros aquí una persona que también tiene propuestas importantes hoy y que es un invitado especial siempre los jueves y que hoy está aquí y que nosotros tendremos que darle la oportunidad, igual que a usted y al PRD, darle mayor oportunidad. Nosotros lo hacemos aquí, pero nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con el trabajo de que el partido se ponga fuerte, porque la democracia es la fortaleza. Y qué bueno que sea así, porque en realidad este país necesita un nuevo ejercicio de la actividad política. Nosotros necesitamos cambiar los modelos que ustedes tienen sobre los líderes políticos y sobre la política misma. Y en esa línea, para que ustedes participen con entusiasmo, con dedicación, porque de esa manera podemos transformar la nación dominicana. Vamos a saludarle Bueno, al señores. PRD. La gestión de Francisco Osoria se pudiera considerar una de las peores gestiones que ha tenido el arzobispado de Santo Domingo. Bueno, en la historia de los arzobispos de Santo Domingo han habido 7. Los 2 primeros fueron presidentes de la República. Figúrate tú. Entonces, los 2 primeros fueron presidentes de la República. En este caso fue Fernando Arturo de Meriño, que fue presidente del 1885 al fue primero del 1885 al... Bueno, esa es la parte de arzobispo. Él fue primero presidente. Entonces, después que terminó la presidencia, fue que lo propusieron para arzobispo. En el caso de Adolfo Alejandro Noel, él fue arzobispo del 6 al 35. Y también fue presidente del 12 al 13. Se llama duró 4 meses, pero lo pusieron presidente para resolver una crisis. Después viene Ricardo Pittini. Ese es el arzobispo. Ricardo Pittini Piusi, ese es italiano. Ese es el de Trujillo. Ese se fajó. Entonces, ese no fue presidente, pero ese fue el que tuvo más poder político de todos los arzobispos de Santo Domingo, ¿verdad? Pero nunca fue cardenal. O sea, los 2 cardenales son Octavio Rojas y Nicolás de Jesús. Entonces, bueno, Ricardo Pittini, a pesar de que los otros 2 fueron presidentes, fue el más distinguido. La primera razón, que la iglesia era anticomunista y Trujillo cogió ese discurso. La segunda razón es la dominicanización de la frontera, que la iglesia fue comprometida con Trujillo a hacer un trabajo. El trabajo de la dominicación de la frontera se hizo a través de los jesuitas, pero quien lo coordina y lo dirige es él. Pero también él logró el concordato de la Iglesia Católica
de Trujillo que se y la Iglesia mantiene, Católica, que se mantiene igual. Bueno, entonces... Hay que decir para los jóvenes que la arte fue ligar que militares... ahí, el vicariato castrense. A partir de ahí era general. No creo que primero, ahora es mayor general. Es mayor general, inclusive pero lo al que principio era general. A principio, sí, quiso no aceptarlo y tuvo que aceptarlo. Uno de los disparates de Osorio, donde nunca tuvo la categoría del cargo, fue que no aceptó eso, no entendía. Entonces, figúrate, hay un vicariato castrense en todas las instituciones, hay capellanes, sí. Y esos capellanes se ascienden normal, o sea, Igual. no sé si tú te diste cuenta cuando estuviste en la Fuerza Armada, tú estuviste en el ejército, Claro que el sí. capellán tenía un rango. Sí, sí, siempre, todos claro. tienen, y se lo Pero buscan, en y buen, se lo en buscan. buen dominicano, Abigail- usted va a cualquier, como dicen, cualquier iglesia católica, Sí. y los padres toditos tienen su... Y en el su- caso de Abigail y yo, conocimos un padre famoso en la Marina, Caldera. allá a la torre, ¿cómo era? Sí. De Caldera. Caldera, Bueno, famoso. entonces, el de Trujillo es el león, porque es el que hace la dominicación de la frontera, Sí. es el que hace el concordato, es el que Trujillo respeta. Los curas fueron respetados totalmente con Trujillo. En tiempo de Trujillo, primero iban los militares, después iban los curas. Los curas eran curas, asesores espirituales, pero también eran profesores. ¿Entendiste? Y entonces el otro que iba era, después de los curas iba el profesor, y después del profesor el hombre de trabajo. Por eso, el que trabajaba siempre, era trabajador, estaba bien con Trujillo, porque los hombres de trabajo iban. Entonces, en ese mundo los curas eran demasiado poderosos. Primero los guardias, después los curas, después de los curas el profesor, que era un líder. Abigail tuvo su mamá profesora, y en ese tiempo todavía se respetaba al profesor, ¿verdad? Sí, Cuando así era, su mucho. mamá se entró, entonces bueno, y después del profesor, el hombre de trabajo, el abuelo de Abigail. Entonces, primero el guardia, después el cura, y después, bueno. En la frontera, Trujillo construyó por cada pueblo de 4 a 5 capillas, ¿ves? Para poder hacer esa política de dominicación. Entonces, en esa política de dominicanización, el ejército tenía escrito una banda de música. Esa banda de música estaba al servicio del cura, para los actos oficiales, para todo, o sea, era todo así. Entonces, bueno, él es el más poderoso hasta el 60, que hubo la ruptura, que hubo la famosa homilía, donde la Iglesia Católica dijo no más sangre, no más guap, y se infectó. Entonces, bueno, después de él viene Octavio Vera Roja, que fue un buen arzobispo de Santo Domingo, que logró hacer cardenal, pero no logró el nivel de Nicolás de Jesús López Rodríguez, que ese es el segundo cardenal. Solo 2 dominicanos han sido cardenal de los arzobispos de Santo Domingo: López Rodríguez y Roja. Roja fue la transición de Trujillo a Balaguer, la democracia, pero él tuvo el honor de traer aquí 2 veces al Papa Juan Pablo II. Lo trajo con Antonio Guzmán y lo trajo con Jorge Blanco, recuerden ustedes. Entonces, el cardenal López Rodríguez, en términos de los modernos, es el que acumula mayor poder, responsable. Un discurso nacionalista que lo enunciaba contra los haitianos y contra los Estados Unidos. Balaguer lo protegió al máximo y lo puso a dirigir unas elecciones, que fue las elecciones del 86, en el cual él le dio el poder, para que tú sepas, tú no estabas ahí delante, le pasó el poder a Balaguer. Cuando aquella palabra importante, después de esa... esta sotana hay un hombre. Hay un hombre. Pues sí, entonces bueno, ya cuando tuve la autoridad de López Rodríguez, que nosotros lo veíamos, aunque no nos gustara, la gente lo respetaba y lo quería, en el sentido de sus posiciones Sí. con Haití. Entonces bueno, si tú ves la iglesia, hasta López Rodríguez era patria. Porque, oye, fueron 2 presidentes, uno antes de ser arzobispo, el caso del primero, que son calles. Cuando tú estás en la ciudad colonial, son calles, ¿verdad? Fernando Arturo de Meriño y la Noel son calles de allá, y Pitini tiene su calle también.
O sea que son gente distinguida. Entonces, bueno, cuando el país cae en este morenito pro-haitiano, que es pro-haitiano, yo no digo que sea por malos sentimientos, yo creo que es el pro-haitiano por derechos humanos, pero en este país la iglesia no puede ser pro-haitiana, la iglesia ha sido la patria, porque la iglesia tiene una historia de representar la patria, Dios, patria, libertad, desde el primer día. Y cuando lo juramentaron aquí, Sí. recuerda que había una comisión de sacerdotes haitianos que vinieron aquí al país en el momento que lo juramentaron. Entonces, él no trasciende, él se queda listo. Debilitamiento de error histórico del arzobispo, o sea, los arzobispos son la patria, no son pro-haitianos, la élite, o sea, la capital es una élite, o sea, el arzobispo de Santo Domingo no es un arzobispo de un pueblo. La capital, lo que es católico, es una élite, y esa es la élite que domina la economía. O sea, la capital no son los que dominan el arzobispado, son eso, ¿verdad? Pero la iglesia es de todo el mundo, de ricos y pobres, pero en la cabeza del arzobispado de Santo Domingo siempre ha habido el líder de la iglesia, aunque dicen que es la conferencia, en los términos prácticos, lo que vivimos Abigail y yo, de lo que conocimos hasta el 16, que se cayó, que cuando vino Soria se desapareció el liderazgo de la iglesia. Totalmente. Lo que hubo fue eso. Entonces, bueno, este hombre, menor presencia en los debates nacionales, no tenía capacidad para hacer una discusión, ni tenía tema, ni en la vida, ni en la política, distancia con las élites del Estado, o sea, él fue un fiasco. No entendía que él era mayor general. Cogió y no quería las insignias. No. Cuando se la entregaron no se emitió de militar. Se buscó un problema con los capellanes militares. No hubo ascenso en el del 16, no lo ascendían. Lo dejaron tirado a los capellanes porque él no tramitaba. ¿Tú entiendes? El que tramita es el mayor general jefe. Claro. No tramitaba. Entonces, realmente el país cayó un fiasco. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que el monseñor Carlos Tomás Morel Diplán fue nombrado como Coadjutor. coadjutor y Coadjutor. le quitaron el poder. Entonces hizo una carta. Yo creo que fue lo mejor que pudo suceder, que lo quitaran. Tuviste que ¿por qué él llegó? Bueno, porque aquí había un nuncio, apellido Cono, un africano, un moreno, y ese moreno, cuando vio que ya había que quitar a López Rodríguez, él decía que era elitista y que era anti-haitiano. Y buscaron a uno que estaba San Pedro. en San Pedro, uno de pueblo, que era pro-haitiano, quizá humano, y que no era elitista. Pero entonces cuando llegó el cargo, hizo a la iglesia así, mira, la bajó. De Guañangó a la iglesia y no entendía las funciones ni su liderazgo cuando no aceptaba la parte militar. Entonces, bueno, han puesto uno que viene de La Vega, que hasta ahora viene a coger una iglesia en crisis. ¿Cómo él la podrá renovar? Ya dicen que la parte castrense la movió, ya está todo funcionando. Y ya también vemos dando declaraciones, si tú te fijas, con la cuestión del fallo del Tribunal Constitucional, de los pájaros. Militares, ya él se Pero pronunció. ustedes sí son drásticos, señores, de la militares. libertad, del tema de la sexualidad. Pero qué Precisamente problema con ustedes. ellos manifestaron su posición ya. Cuando nos vamos a los cargos civiles, o de la sociedad civil, o de los poderes fáticos que existen en la República Dominicana, el cargo más importante de la sociedad civil o de los poderes fáticos había sido hasta el 2016 el arzobispo de Santo Domingo. Doctor, Entonces resulta que con Osoria el cargo se cae, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente habla que el rector de la UAS, cuando tú buscas, el rector de la UAS nunca ha trascendido, no ha llegado un senador. Dos de estos fueron presidentes. ¿Entendiste? Dos fueron presidentes, ni a senador.
los rectores de la UAS han llegado a diputados por lista. Por ejemplo, Peña Gómez puso en una lista. El senador fue, el diputado Fernández fue profesor. Sí, pero la trascendencia después de ser rector, bueno, okay. Vamos a decir, Jotin Curry fue diputado, Sí. Tolentino Díaz fue diputado, Sí. Roberto Apiró, senador, nunca llegó, el otro que podía llegar era... Guillermo, el de San Cristóbal, ¿cómo es? Cepillé, y lo mató Sí. este malvado. Bueno, entonces, los rectores de la UAS, la gente cree que son lo último Coca-Cola del mundo. Cuando tú lo estudias, no ha trascendido. Rectores de la UAS No han trascendido. y hasta ahí. No trascendido, pero los arzobispos de Santo Domingo eran líderes de una categoría más alta. Bueno, entonces, ¿quién es más poderoso que el arzobispo de Santo Domingo cuando está en actividad el director del CONEC? Vamos a poner que ese es otro cargo que tiene presencia. Cuando nos vamos entonces la sociedad civil también, participación ciudadana, el coordinador ha tenido trascendencia porque Ya bajó ahora, ahora bajó, pero todos han conseguido de ahí jueces, Sí. Junta Central eso sí, Electoral, sí, puestos. Es más fácil desde ahí conseguir un ministerio que de un partido político, para que tú sepas, Dance. Entonces, bueno, eso han trascendido. En cuanto a del transporte público, hay que poner tres iguales: Antonio Marte, Juan Uriere y el que está preso. Tan divididos siempre, y cuando vienen a enfrentar al gobierno para morderlo, se juntan igualito, un solo, se convierten en un solo. Salcedo no, ¿cómo está? El que está Quevedo. preso, que mató. Quevedo, ¿no? No, Dios mío, Black Peralta. Black Peralta. Ah, Cuando tú lo estés estudiando, que el caso mío que lo estudié para saber qué hacía, Antonio Marte, Juan Ubiere y Blas Peralta están separados hasta que van a morder al Estado. Cuando van a morder al Estado, todos van juntos y muerden. no, porque una cosa Entonces, es que cada cual busque algo de su sindicato, Sí. otra cosa es que todos vayan por el sector de transporte. Son dos cosas diferentes. Pero entonces tenemos la trascendencia de Antonio Marte, 2 veces senador, y la trascendencia del otro que representa a Blas Peralta. O sea que ellos también, y Juan Ubiere fue diputado, para que tú sepas. Entonces, bueno, entonces, ese cargo había sido el cargo más importante de los sectores fáticos desde el 1880 hasta el 16. Con la entrada de este señor se derrumbó Sí, el cargo. totalmente. Yo recuerdo una derrumbó vez el que yo en cargo. la iglesia se lo recomendaba a él, le hablaba a él, tienen ustedes que hacer algo. Porque Se tienen que hacer derrumbó el algo. cargo, Dancer, y eso le ha hecho mucho daño a la iglesia. Él no entendía que era mayor general, él no lo entendía. No sabía de eso. Él no entendía que él no podía ser pro-haitiano. O sea, no entendía que representaba una élite. Por O sea, eso hoy no es nadie. sí, y no es nadie, y la iglesia la Hay que, debilitó. le aseguro que el jueves, doctor, estemos completamente a la hora Sí. para que tengamos con otro tema para formando la historia que nosotros queremos hacer con el trabajo que usted viene haciendo y que nosotros le hemos dado libertad para que usted, Dancer, Para que pueda desarrollar Pero su vaya tema, desarrollar, claro, pues, ha sido muy porque... bueno compartir con Henry Blanco. Que Pero sí, fue bueno, sí, amigo pero suyo, usted sí. sabe, hay cosas con el tema del detalle de el análisis que usted tiene.